Vamos a dar entonces inicio a la clase del día de hoy. Y hoy lo que vamos a ver es el movimiento de partículas cargadas en presencia de campos eléctricos. O sea, nosotros ahora lo que vamos a ver es cómo un campo que al encontrar una carga en el espacio le ocasiona una fuerza, cómo esa fuerza va a hacer que se mueva la carga. O sea, qué aceleración le va a causar y qué tipo de trayectoria va a mover. Todo eso va a ser en presencia de campos uniformes. O sea, lo que vamos a estudiar no van a ser campos que sean función de la posición, o sea, va a ser campos uniformes. Entonces, en ese sentido, los cálculos son simples. Las ecuaciones de movimiento, o sea, la velocidad y la posición, van a ser funciones simples ya conocidas y van a depender qué tipo de movimiento va a ocurrir, va a depender de las condiciones iniciales con las que la carga entra a la región de campo eléctrico. Vamos a ver aquí las posibles situaciones que se puedan dar. En esta primera situación tenemos aquí, digamos, un campo eléctrico uniforme. Observen esta figura acá. Lo primero que tienen que ver es que las líneas de campo siempre van de las cargas positivas a las negativas. Entonces yo tengo aquí un plano infinitamente grande que vimos ayer que genera un campo uniforme. Aquí positivamente, cargado positivamente y aquí uno cargado negativamente, por lo tanto el campo eléctrico va de menos a más. Aquí tengo una pequeña fisura, un hoyito, un agujerito, por el cual va a salir, puede salir una carga. Vamos a suponer que tenemos una carga aquí, un electrón. Ese electrón nosotros lo podemos soltar con velocidad cero o le podíamos dar una velocidad inicial. Eso va a modificar la trayectoria y el tipo de movimiento que va a hacer. Vamos a ver, ¿verdad? Que dependiendo qué tipo qué tipo de velocidad se le dé, va a ser un movimiento diferente. Supongamos en este caso que se le da que se deja partir desde el reposo. O sea que la velocidad inicial va a ser cero. La situación sería similar si ustedes le dan una velocidad inicial, pero en la misma dirección que el campo, o sea, en la misma dirección que la fuerza. Porque en ese caso lo que va a hacer es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, si la velocidad es cero o si la velocidad va en la misma dirección que la fuerza, va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Repito, si la velocidad es cero o si va en la dirección, originalmente la velocidad inicial es cero o si va en la misma dirección que la fuerza, va a ser un movimiento uniformemente acelerado. En este caso, como se trata de un electrón, el electrón experimenta una fuerza en sentido contrario al campo. Es una fuerza en sentido contrario al campo. O sea que esa fuerza en este caso impulsa al electrón hacia la derecha, a salir de la región de las placas. Fíjense bien, repito, como es un electrón, la fuerza es contraria al campo. ¿Por qué? Porque fuerza es Q por E. Y si la carga es negativo, la fuerza es contraria al campo. Si fuera protón, la fuerza sería a favor del campo. O sería que tendería a hacerlo mover hacia la izquierda. Pero como es un electrón, lo tiende a hacer mover a la derecha en esta situación. La fuerza sobre el electrón es contraria al campo. La fuerza sobre un protón es en el mismo sentido que el campo. Ok, entonces el electrón va a salir acá de la región entre las placas y esta A y esta B que están acá, me refiero que va a tener acá una velocidad al momento de salir. Una vez que el electrón sale de las placas ya no hay ninguna fuerza y entonces actúa como una partícula libre y se va a mover con velocidad constante. O sea que hablamos de esta velocidad con la velocidad justo que va a salir aquí y hablamos de la aceleración con la aceleración que va a tener aquí en la región dentro de las placas.
¿Alguna pregunta ahí? Esos conceptitos que di ahorita son importantes, ¿verdad? Fue importante. Por eso yo les insisto, que es bueno asistir a la clase, porque aquí hablamos de cosas así que son bien, bien puntuales y que son conceptuales, ¿verdad? Que muchas veces uno no las agarra de los libros o no las entiende. Entonces aquí estamos hablando de la velocidad con que va a salir acá cuando es acelerado con una aceleración A aquí en la región entre las placas. Bueno, entonces lo primero que me preguntan es ¿cuál es el valor de la fuerza eléctrica? Bueno, la fuerza eléctrica nosotros sabemos que es la carga por el campo. Eso es por la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica es la carga por el campo. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si de aquí despejo la aceleración va a ser QE entre M, la cual va a ser constante y hacia la derecha, porque la aceleración siempre va en el mismo sentido que la fuerza. Entonces, la fuerza primero, Q por E. Entonces, tenemos la carga 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por el campo eléctrico que es 2.0 por 10 a la 4 newton, da 3.2 por 10 a la menos 15 newton. Solamente estamos calculando la magnitud. Ya sabemos, no hay que ponerle signo menos de la carga porque el signo menos solo nos va a indicar si la fuerza es a la derecha o a la izquierda, si es a favor o si es en contra del campo eléctrico. Entonces, ese sería el valor de la fuerza eléctrica. Voy a dejar aquí unos segundos para que ustedes reflexionen y me retroalimenten o pregunten. Bien, voy a continuar ahora con el inciso B. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Entonces la aceleración es la fuerza entre la masa o bien Q por E entre la masa. Entonces ya sabemos que la fuerza es 3.2 por 10 a la 5 newton y la masa del electrón es una constante que es aproximadamente 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Pues que tiene que ir todo en unidades consistentes. Si la fuerza está en newton, la masa tiene que ir en kilogramos para que la respuesta dé en el mismo sistema de unidades que serían en este caso metros por segundo. La aceleración es 3.5 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer el cálculo acá. El inciso C dice, ¿con qué rapidez deja el agujero? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o es un micrófono abierto nada más? Ok. ¿Con qué rapidez deja el agujero suponiendo que viaja de placa a placa? O sea, que va a partir de un extremo hasta el otro. Pues hay un dato por acá que es que la distancia, o sea, el espesor de la placa, la separación entre placas es 1.5 centímetros. Entonces ese dato nos va a servir para calcular la velocidad con que va a salir. Entonces nosotros vamos a emplear una de las ecuaciones cinemáticas que nos dice que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento X ya lo conocemos, porque como va a moverse en toda la región entre las placas, la velocidad inicial es 0 y conocemos entonces la aceleración que la acabamos de calcular. Entonces, de la fórmula, yo voy a despejar la velocidad y entonces lo que vamos a tener es que la velocidad va a ser la raíz cuadrada de 2a por x. Entonces sustituimos la aceleración que es 3.5 metros sobre segundo al cuadrado y miren que el x, que son los 1.5 centímetros, lo tengo que pasar al sistema internacional
Entonces los 1.5 centímetros los tengo que pasar a metros. Por lo tanto, tengo que multiplicar por un factor 10 a la menos 2 para que quede en unidades MKS toda la expresión. Y entonces, de manera natural, al hacer el cálculo, ustedes van a obtener que la velocidad con la cual el electrón abandona las placas es 1.0 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Esa es una velocidad, como un comentario aparte, esa es una velocidad muy alta. Ya un electrón moviéndose con esa velocidad anda muy cerca de la velocidad de la luz y debería de ser tratado todo su comportamiento dinámico con la relatividad especial, como vamos a ver después, ¿verdad? Que es necesario para esas velocidades. Fíjense bien que es la velocidad con la cual el electrón abandona la placa, aquí, con la que sale aquí. Una vez que el electrón se va, ustedes me pueden decir, bueno, ya el electrón se fue, ¿qué fuerzas intervienen? Pues ya fuerza eléctrica no hay, porque el campo ya afuera es cero. Ya solamente hay campo entre las placas. Esa distribución de cargas da campo cero afuera. Entonces ya el electrón estaría sujeto o a otros campos o a otras fuerzas, pero si no hay nada más que las placas, el electrón se iría con velocidad constante. Algunos me dirán, bueno, y en una situación real el electrón tiene masa y por lo tanto tiene peso. Sí, pero vamos a ver después que esa fuerza gravitacional es tan despreciable que prácticamente no se toma en cuenta para masas tan pequeñas como el electrón. En el caso ¿verdad? Comparadas con lo que puede ser un campo eléctrico, claro. Claro que sí tiene peso, pero es pequeño. Ok, entonces la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo viajando entre las placas? Entonces aquí nosotros recurrimos a la ecuación velocidad menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. Es la otra ecuación cinemática. De aquí despejamos el tiempo y me queda que el tiempo es la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Despejando el tiempo de acá. Ok, sustituimos. La velocidad inicial es 0, recuerden. La velocidad final fue la que obtuvimos aquí, 1.0 por 10 a la 7 metros sobre segundo y 0 acá. Y aquí tenemos entonces la aceleración que la calculamos en el inciso B, que es 3.5 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá el resultado es, al dividir 2.9 por 10 a la menos 7. Favor corregir ahí, falta un signo menos, un tiempo de 10 a la 7 es una eternidad, 10 a la 7 segundos, es una eternidad. Entonces es 10 a la menos 7 segundos, ¿verdad? Licenciado, Dígame. fíjese que yo lo hice y me da 2.9 por 10 a la menos 9. No sé si estoy en lo correcto. Sí, a mí igual me ha dado. Permítame, es posible que sí, vamos a ver. Ahorita voy a hacer el cálculo aquí yo. Gracias por estar atentos. 2 daría 0.28, si lo hago así nomás, 0.28 por 10 a la menos 8. Y si lo hago 2.8 es por 10 a la menos 9. Es correcto. Por favor, corríjanme ahí. Tienen razón ustedes, ¿verdad? Es 10 a la menos 9. Menos 9. Sí, es correctísimo. Gracias por la aclaración ahí. Así me gusta que estén atentos, ¿verdad? Un mejor alumno hace un mejor maestro. Así es que hay que estar atentos. Es 10 a la menos 9, ¿de acuerdo? Corrijan ahí entonces. Bien. Entonces, compare la fuerza gravitacional sobre el electrón con la fuerza eléctrica. Lo que yo les decía, ¿verdad? Miren que la fuerza... Las personas aquí en lista de espera, permítanme. Bueno, ya. La fuerza eléctrica
la fuerza gravitacional es el peso, ¿verdad? La masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 31 y la aceleración de la gravedad es aproximadamente constante en el planeta y tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En ese sentido, la fuerza gravitatoria sería 8.9 por 10 a la menos 30 Newton. Eso sería entonces la fuerza gravitatoria. Si calculamos entonces, si la fuerza eléctrica ya la habíamos calculado, ¿verdad? Que era 3.2 por 10 a la menos 15, creo que eso era. 3.2 por 10 a la menos 15 Newton. Hay un micrófono abierto ahí, tal vez lo pueden apagar para que no nos haga interferencia. Si dividimos entonces el peso entre la fuerza eléctrica, vamos a ver que el factor es 2.78 por 10 a la menos 15. O sea que prácticamente el peso es 10 a la menos 15 veces más pequeño que la fuerza eléctrica, ¿verdad? Para que tengan ustedes una idea, ¿verdad? De lo que es eso. De pequeño, ¿verdad? Entonces, a nivel atómico, por esa razón, la fuerza que predomina es la fuerza eléctrica. A nivel atómico y molecular, la fuerza gravitatoria no es fundamental en ese nivel. Ok, en este caso que vimos es el caso de un electrón que se mueve, o un protón, ¿verdad? Solamente cambiarían los sentidos, que se mueve paralelo al campo. Vamos a ver ahora casos en los cuales el electrón se va a mover perpendicularmente al campo. Entonces tenemos siempre dos placas paralelas infinitas que van a producir un campo uniforme. Miren que el campo ahora es para arriba porque el campo siempre va de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Quiere decir que si yo pongo un electrón aquí, ese electrón va a experimentar una fuerza hacia abajo y por lo tanto una aceleración hacia abajo. La aceleración va a ser constante. La aceleración va a ser constante porque el campo es constante y entonces la fuerza es constante. Como es un electrón, entonces esa aceleración es para abajo y lo que va a hacer, como es constante esa aceleración, lo que va a hacer es un movimiento parabólico. Va a ser un movimiento parabólico y aquí hay varias posibilidades. Que el electrón pegue con la placa de abajo, que el electrón pase sobrado aquí saliendo o que pase justo al ras. Les va a depender de la velocidad inicial que le demos. Si la velocidad inicial fuera con un ángulo, si fuera con un ángulo acá, lo que haría es que haría una parábola pero con un máximo y tendría posibilidad de alcanzar el máximo sin pegar y ir a pegar a la placa de abajo, alcanzar el máximo sin pegar y salir raspado, alcanzar el máximo y salir sobrado, o bien chocar antes de que alcance el máximo de la parábola con la placa de arriba, dependiendo cuál sea el valor de la velocidad y el ángulo que le den. De cualquier forma, la trayectoria tendería a ser una parábola, ¿verdad? En la región que está ahí. Y sería una parábola cóncava hacia abajo, porque la aceleración es hacia abajo, así como le hace la gravedad a una masa en un tiro de proyectiles. Es exactamente lo mismo, solo que aquí lo que hay es un campo eléctrico y no un campo gravitatorio. ¿Okay? Quiero que reflexionen sobre todo lo que dije ahorita antes de continuar. En vez de que actúe la fuerza gravitacional, actúa la fuerza eléctrica. Esa es la que la mueve hacia abajo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a poner el origen del sistema de coordenadas aquí en el punto donde he disparado el electrón, justo aquí, ¿verdad? Donde tengo el lapicito puesto. Entonces, como ahí tengo el origen, pues al tiempo cero, la coordenada X es 0 y al tiempo 0 la coordenada Y es 0.
como estamos suponiendo que lo soltamos desde el reposo, perdón, le estamos dando una velocidad inicial en X, que le vamos a llamar V sub 0, y lo estamos soltando con una horizontalmente, o sea, con velocidad inicial en Y0. Si no fuera así, ¿qué pasaría? Pues habría un ángulo teta, habría aquí un ángulo teta, ¿verdad? Habría un ángulo acá con la horizontal y entonces dirían ustedes V0 coseno de teta y V0 seno de teta para las componentes de la velocidad inicial. Pero como lo están lanzando horizontalmente, entonces la velocidad inicial en Y es 0 y la velocidad inicial en X es V0, la velocidad que se le está dando completamente. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la aceleración? Entonces la aceleración va a ser menos Q entre M. Le vamos a poner un signo aquí porque vamos a hablar de las ecuaciones de movimiento en general. Así como antes le poníamos menos G a la aceleración. Solo es en Y, AX es 0. Y entonces la posición vertical viene dada por un medio de AY T cuadrado, porque la velocidad inicial es 0, entonces el término B0Y por T es 0, y entonces es menos QEM por T cuadrado. Yo le pongo aquí negativa a la aceleración porque tengo el sistema de coordenadas así, positivo para arriba y positivo a la derecha. Entonces, como la aceleración es hacia abajo, le pongo un signo negativo aquí en las ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Porque es mi sistema de coordenadas, así lo tengo. Esa es la razón. Y la posición horizontal simplemente viene dada por un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, la posición al ser horizontal es simplemente la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando resuelve este problema? Pues entonces uno viene y elimina el parámetro para encontrar la trayectoria. El parámetro en este caso es el tiempo. Entonces, ese parámetro lo eliminamos y obtenemos una ecuación paramétrica, que lo que me va a dar es una ecuación de la trayectoria. Entonces, si elimino el parámetro t, despejando acá x, t igual a x sobre b sub 0, y si lo sustituyo en la ecuación para y, lo que vamos a tener es en efecto y igual a menos la carga por el campo entre 2mb sub 0 cuadrado x al cuadrado, lo cual en efecto es una parábola con concavidad negativa. Entonces hemos probado lo que habíamos antes anticipado, ¿verdad? Que era un movimiento parabólico con concavidad hacia abajo porque era un electrón el que se estaba moviendo en ese campo. Bien, vamos a ver un ejemplo numérico de esto que vimos antes. Falta bastante, pero quiero pedirle un favor a la persona que me asiste ahí casi siempre, que me avise 2 minutos antes de que el tiempo se acabe, por favor. Que tenga el Zoom el tiempo, porque necesito pasar la lista. Entonces, por favor, se compromete la persona que estuvo atenta ayer o otro para decirme eso. Solo quiero retroalimentación para no quedar en un punto ciego aquí en la plática. ¿Sí? Está bien, licenciado. Gracias, muy amable. Determine a qué ángulo dejarán los electrones el campo eléctrico uniforme, punto P de la figura, dice acá. Suponga que las placas miden 4.9 centímetros de longitud y E es 5.0 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb. Y que entran a la placa con una velocidad V0 igual a 1.0 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Esas son las placas entonces. Ok. Entonces el electrón sale de acá con velocidad V0. El campo es para arriba.
O sea que la fuerza es para abajo y la aceleración es para abajo, entonces va a ser esa parábola así invertida. ¿Y qué nos va a dar el ángulo realmente con que sale acá? El ángulo con que sale acá nos lo va a dar la velocidad. Este es el vector velocidad que va a estar haciendo un ángulo θ con la horizontal. Entonces, si yo encuentro el vector velocidad, yo puedo encontrar el ángulo porque conozco o sea, tener el vector velocidad implica tener la magnitud y tener el ángulo. O bien, si encuentro las componentes, yo tengo la magnitud y tengo el ángulo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, calcular las dos componentes de la velocidad al momento en que el electrón abandona las placas. Bien, entonces, aquí pueden ver ustedes que la tangente de θ sería la componente y entre la componente x, o sea que θ sería la tangente inversa de la componente y entre la componente x. Ok, entonces la componente x es simplemente b0 menos, o sea, igual a x entre t, es una constante, esa no cambia, y la componente y es a por t, o sea, menos q entre m por t. Ese signo menos que está acá indica que la componente y va a ser negativa. Lógicamente, ¿verdad? La componente y siempre va a ser negativa porque apunta hacia abajo. Y nuestro sistema de ejes lo tenemos orientado de tal forma que x es a la derecha positivo y y es positiva hacia arriba. Entonces, este signo menos que aparece aquí, que ya lo trae la aceleración de manera intrínseca, no tengo que ponerle el signo a la carga, ya el signo de la carga es el que está dando precisamente esa aceleración para abajo, no tienen que volverlo a poner, repito, ¿verdad? Ya el signo de la carga está dando esa aceleración para abajo que viene acá, así de esa manera. Entonces, de acá nosotros encontramos el tiempo, si dividimos x entre b sub 0, y entonces lo que me va a dar es, al sustituir acá, x por el tiempo por x entre b sub 0 aquí en esta ecuación, lo que me va a dar es by. By es menos q entre m, x entre b sub 0. Entonces, aquí lo hice yo calculando, poniendo los datos primero, los datos, la ecuación y después sustituyendo datos. Ustedes pudieron haber calculado by de una sola vez, ya tenía, o sea, bx de una sola vez, pero reconocían, bueno, no conocíamos el tiempo, entonces era necesario hacerlo así. Ok, entonces, θ va a ser by. By que es menos qx entre mb0 dividido entre b0 tangente inversa. Entonces, pueden ver acá que, a ver, parece que ahí hay un b0 de más. Aquí, ¿verdad? Este b0, bórrenlo, por favor. No va ese b0. Ese no es Ya lo el escribí de acá, la ¿verdad? tangente Porque que es es bx sobre... qmx entre b0 que es by. Pero sí va porque va dividido entre Sí, b entre b sub sub 0. b sub 0, es cierto, sí. Permítame. Entonces tenemos que arreglar el cálculo. Aquí tenemos que arreglar el cálculo porque sí va el b0 acá, ¿verdad? No ocupamos ni el dato del b0.
Entonces, lo que tenemos acá es que la carga es 1.6 por 10 a la menos 19. El campo es 5.0 por 10 a la 3. X es, como son 4.9 centímetros el largo de las placas, es 0.049 metros. La masa es 9.11 por 10 a la menos 31. Y la velocidad, es que va a B0 cuadrado, correcto, jóvenes, porque aquí queda, ¿verdad? Por, ¿verdad? Producto de extremos, entonces va a B0 cuadrado. Este B0 acá no se cancela, porque, ya vamos a ver acá, ya les voy a explicar. Ustedes entienden ahí cómo es. Aquí realmente va esto entre, o sea, este B0 entre 1. Entonces multiplican estos dos y multiplican estos dos. Entonces va a B0 cuadrado. Y entonces, al sustituir acá, ponen el valor de B0 al cuadrado. Y entonces, si ustedes lo hacen, van a ver que les da menos 23 grados. O sea, es menos 23 porque es un ángulo que está por debajo del eje X positivo. Y eso es congruente con nuestro resultado matemático. ¿Ok? Dejemos unos 5 segundos ahorita, 10 segundos para que reflexionen sobre esto. Bueno, ¿cuánto me queda de tiempo? 3 minutos. 3 minutos. Bueno, mientras 5. tomo listo. ¿Perdone? 5 minutos. 5 minutos, ok. Entonces, mientras tanto, tengo aquí una presentación que se la voy a la saqué de un libro en inglés, otro ejemplo, tal vez ustedes lo pueden leer, es parecido a este, y lo pueden estudiar en su casa, ¿verdad? Yo se lo voy a subir a la plataforma junto con la clase para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Es un electrón que entra a un campo eléctrico de menos 2.0 kilonewton sobre coulomb, con una velocidad perpendicular al campo, ver figura ese, compare la fuerza eléctrica con la fuerza gravitacional, cuánto se habrá defectado el electrón de su trayectoria original después de haber viajado 1 centímetro en la dirección X. O sea, les dicen cuánto se ha deflectado, significa que les están pidiendo cuánto es lo que se ha movido en la dirección Y. O sea, cuál es el desplazamiento en la dirección Y. Entonces ahí está hecho el cálculo. Miren, creo que ahí hay un dato que falta. Bueno, ahí está el dato completo. La carga del electrón, el campo, la masa, y ese dato de 10 a la 6 es la velocidad que lo tuvieron que haber dado. Aquí originalmente, tal vez en la traducción yo no lo puse. Sí, B0 igual a 1 por 10 a la 6. Miren, yo no lo puse en la traducción, pero tómenlo aquí ustedes, ¿verdad? Y entonces todos los datos ahí están. Lo revisan ustedes porque es muy parecido, ¿verdad?, al que hicimos nosotros. Solo que ahora lo que nos piden no es un ángulo, sino que la cantidad que se ha deflectado, o sea, el delta Y, después de haber transcurrido una distancia dada a lo largo de las placas. Quiero hacerles un comentario, y es el siguiente que quiero que hoy, o sea, se supone que ustedes ya han trabajado la tarea. Entonces la agenda de mañana va a ser que yo voy a contestar dudas de la tarea, pero la agenda va a ser solamente si ustedes me mandan a decir qué problemas quieren que revisemos, problemas e incisos. Entonces póngame hoy, en el transcurso, digamos, de la tarde hasta antes de las 4, los problemas que quieren que yo lo discutamos acá, y esa va a ser la agenda, ¿verdad? Entonces, si ustedes no dicen no me dan por agenda, yo no voy a tener agenda, dependo de ustedes. Entonces, por favor, que hagan eso, ¿de acuerdo? Que me
manden eso. ¿Me escucharon entonces eso? Sí. Porque esa es la manera como yo trabajo, porque aquí como yo no puedo venir y tengo yo que preparar, hacer las presentaciones porque no tenemos pizarra, entonces yo tengo que hacer las presentaciones antes. Entonces no puedo llegar solo a decir, bueno, resolvamos las dudas porque yo no tengo pizarra. Entonces tengo que escribirlas antes para ya llevarlas editadas. Entonces necesito que ustedes me manden esa retroalimentación, ¿de acuerdo? Ok. Yo le espero en el transcurso de la tarde, ¿verdad? Lógicamente, pues los que tengan hasta hoy. Yo sé que ustedes ya son bien trabajadores y rápido se ponen a hacer esa tarea, entonces ya deben de tener algunas dudas. Entonces yo las espero, ahí al chat me las mandan, ¿verdad? O si quieren, si tienen pena, me lo pueden mandar a mi teléfono, así al número mío por aparte. Si tienen pena, ¿verdad? Entonces yo igual lo voy a atender. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar acá. Nos estaremos viendo, si Dios lo permite, el día de mañana a las 11 con esa agenda, ¿verdad? Que tengan buen provecho y Perfecto. pasen una feliz tarde. Gracias. Gracias, igual. Gracias. Bueno, Gracias, Liz. Gracias, Liz. gracias a ustedes por su atención. Gracias, Liz. Feliz tarde. Igualmente, a sus órdenes.